La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Nosotros hay una serie que hemos estado compartiendo y es acerca de el Espíritu Santo. ¿Sobre qué es la serie, hermanos? Hoy en día, a veces nosotros como iglesia nos dejamos ir por lo que otros dicen, y entonces lo que otros dicen se hace como un mandamiento, como una norma bíblica, pero que no son normas bíblicas, no es bíblico. Si le preguntáramos a una buena parte de cristianos hoy en día, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál es la manifestación de la llenura del Espíritu Santo? Cada uno daría una versión, pero pocos darían una versión bíblica. Y hermanos, antes de que veamos estos videos, quiero decirles que con el liderazgo yo ya me he reunido para examinar estos temas. Y estamos todos en total acuerdo, ¿verdad?, de que es realmente las manifestaciones del Espíritu. Y antes de que veamos estos videos, yo quiero leerles un versículo. Yo no tengo miedo, hermanos, presentar estos videos y decirles que eso que ustedes van a ver no es bíblico, es falso. Que esas manifestaciones que ustedes van a ver en estos videos, yo no tengo miedo, hermanos, de que estoy ofendiendo al Espíritu Santo, porque mi punto está basado en la palabra de Dios. Yo sé que quizás la iglesia acá, como es nueva, no tenemos mucho problema, pero por si hay alguno que tiene alguna creencia falsa de la llenura del Espíritu Santo, sea humilde y reconozca que lo que estamos diciendo está pegado a la palabra. Dice Levíticos capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron de ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová. ¿Qué tipo de fuego, hermano? Fuego extraño. ¿Qué tipo de fuego, hermano? Que Él nunca les mandó. Saben que hoy en día, hermanos, no en todas las iglesias pentecostales, pero en muchas, se ofrece fuego extraño, hermanos. Cosas terribles, hermanos. Y otros las siguen y las siguen y las siguen. Y sabe qué es lo tremendo, que la gente cae al piso, cae a esto, se muere de risa, etc. Lo que menos sucede en esos eventos es que las vidas son santificadas. Salen emocionados de que han caído, de que han estado mucho tiempo en descanso y todo, pero lo menos que se habla, hermanos, es de que estas vidas han sido santificadas en sus familias. Hermanos, el fuego extraño hoy en día es muy normal. Por eso vamos a dar una enseñanza ahora bien directa y que podamos recibirla en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a poder advertir al pueblo sobre la falsedad, Señor, sobre el comercio, sobre aún la blasfemia del Espíritu Santo, sobre el ofrecer fuego extraño. Señor, un fuego extraño que no santifica, que no hace a las personas semejantes a Cristo, sino semejantes a los que las predican.
En el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo y la santificación. ¿Qué significa el ser lleno del Espíritu Santo? Si le preguntáramos nosotros a un pentecostal clásico, él diría, y si le dijéramos, ¿cuál es la evidencia, hermano, de ser lleno del Espíritu? Él respondería, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la manifestación externa es el don de hablar en lenguas, basado en Hechos 2:4. Veamos lo que dice Hechos 2:4. Así nos respondería. La evidencia de que una persona está siendo llena del Espíritu Santo, o que es bautizada en el Espíritu Santo, o que ha sido llena, es que habla nuevas lenguas. Y entonces se basa en Hechos 2:4, y dice Hechos 2:4: y fueron todos llenos de ¿qué, hermanos? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, el problema es que muchas veces nosotros solo vemos el texto, pero no vemos el contexto. El contexto son los demás versículos. ¿Qué significa hablar en lenguas? Si nosotros le decimos a alguien, a una persona cristiana profundamente arraigada en estos principios, ¿usted habla lengua? Sí, diría. Yo hablo lenguas. Pero no son lenguas las que hablan. Lo que hoy en día se habla son jerigonzas, glosolalias y galimatías. Lenguas, hablar en lenguas son lenguas. Lenguas son lenguas. Amén, hermanos. Son lenguas con significado, sujetas a interpretación. Son lenguas existentes. Por ejemplo, en el libro de, ahí mismo en el versículo 5 al versículo 11, mire lo que dice, mire las lenguas, se dieron, cuando los apóstoles y todos hablaron en lengua, fueron 16 lenguas que se hablaron ahí. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en ¿qué, hermanos? No eran jerigonzas, no eran glosolalias ni galimatías, en su propia lengua. O sea que si a mí me preguntasen, ¿usted ha hablado lenguas una vez? Le diría sinceramente no. Yo he hablado influenciado por otros galimatías, jerigonzas y glosolalia, pero lengua no he hablado. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? No, ellos no sabían lo que hablaban. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y enumérelas, si quiere cuéntelas: pados, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, o sea, lenguas. En las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en ¿qué dice? En nuestra lengua, sujeta a interpretación. ¿Qué hablaban? ¿Cuál era la interpretación de estas lenguas, hermanos? Las maravillas de Dios.
Si yo digo, hablando en lenguas ahorita, por ejemplo, la, ¿tiene interpretación eso? No. Yo debo de ser sincero y decir, esas no son lenguas. ¿Se entiende, hermano? Ahora, sí se dan, pero son escasas. Eso es cuando Dios los quiere. A veces en los campos misioneros alguien está hablando en español y de repente sale hablando turco, pero es una lengua. Y el que está oyendo y dice, ¿cómo es esto? Este no sabe y mire, me dijo las maravillas de Dios. Sí se da el hablar en lenguas, pero son esporádicamente. Y eso se da cuando Dios así lo quiere. Así que cuando usted oiga, digamos que alguien habla ahí, no diga, están hablando en lengua. No, hermano, no ignoremos. Están hablando glosolalia, jerigonza o galimatía. Eran lenguas las que hablaron en aquellos días con significado. Miren lo que significa galimatías. Es un término usado para describir un lenguaje complicado y casi sin sentido, embrollado, lenguaje oscuro por la impropiedad de las frases o por la confusión de las ideas. Miren lo que es glosolalia. De acuerdo con los lingüistas, es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno. Jerigonzas son dos variantes lúdicas de habla en las que se intercalan sílabas entre medio de una palabra en forma reiterada. ¿Se entendió, hermano? ¿Se comprendió? ¿Qué pasa si en nuestra congregación alguien se levanta hablando jerigonza? Por lo menos de hoy en adelante. ¿Qué vamos a hacer? No, hermano, no hay que meterse con el espíritu. Pues fíjate que sí. Porque dice la Biblia en 1 Corintios 14 que los espíritus deben de estar sujetos a los profetas, o sea, a los pastores. Y si alguien realmente está hablando en lengua, va a ser notorio, porque va a ser una persona analfabeta que va a hablar pero puro inglés, un inglés puro, o un inglés o una lengua de otro, pero que va a ser notorio que ahí está ocurriendo un milagro. Pero si está hablando glosolalia o galimatía o ¿cuál es la otra? Jerigonza, calle. Tenemos toda la autoridad de mandar y callarle, ¿verdad? Un diácono entrenado, dígale que calle, porque no hay intérprete y eso no es una lengua, sino que es algo que usted lo aprendió de otros. Lo aprendió de sus líderes y se lo transmitieron imponiéndole mano, pero no hay temor de eso. ¿Entiende, hermano? No hay temor, porque estamos basados en la palabra de Dios. Y después vamos a darle un estudio a este hermanito para que él pueda, ¿verdad?, comprender qué significa eso. Cuando se traslade de esta iglesia a otra, o de una iglesia bíblica a otra iglesia, a otro país, tenga cuidado. Revise la doctrina, revise que sean iglesias saludables. Para yo poder enseñar esto, yo he investigado mucho. No he leído un libro, he leído varios libros, he leído la palabra de Dios, he consultado a personas, he consultado a iglesias sanas que tienen cientos de años de vivir sanamente, que se puede ver, hermanos, en sus vidas, en sus ministerios, la santificación. La iglesia hoy en día los hermanitos hoy en día se van a meter a cualquier lugar donde se canta, donde se lee la Biblia. Tenga cuidado.
revise la doctrina, ¿verdad? Hermanos, hoy en día hay mucha jactancia. Nosotros creemos en echar fuera demonios, creemos, somos pentecostales, creemos en... Hermanos, hay mucha jactancia. Hay que decir mejor, nosotros creemos en la palabra de Dios con humildad y estamos comenzando a conocerla y no aceptamos nada que no venga de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Como pudimos ver en los videos, el descanso en el Espíritu se le llama el descanso en el Espíritu o caer bajo el poder del Espíritu. ¿Qué es eso? Es un fenómeno que se conoce más comúnmente como ser muerto en el Espíritu. De verdad, hermanos, hay personas que han muerto del golpe. Hermano, hay pruebas. En el libro Fuego Extraño de John MacArthur hay prueba de eso. Ser muerto en el Espíritu, aquellos que son derribados muestran un comportamiento de trance, por lo general cayendo de espaldas al suelo como una persona muerta. En otras ocasiones, vencidos por el Espíritu, responden con una risa incontrolable, ladridos heterogéneos, espasmos erráticos, síntomas extraños de intoxicación. ¿Será esta la verdadera llenura del Espíritu Santo, hermanos? Por supuesto que no. Les voy a mostrar algunos ejemplos de falsas llenuras. Nosotros antes alabábamos esto, pero ahora viendo la palabra más claramente, lo que dice 1 Corintios 14:40, miren lo que dice 1 Corintios 14:40, hermanos. ¿Qué dice 1 Corintios 14:40, hermanos? Pero hágase todo, ¿cómo dice? Hermanos, los videos que vieron, ¿lo están haciendo decentemente y en orden? Hermano, una persona, un inconverso que nunca haya oído hablar del Evangelio y vaya a una reunión de esa, hermano, ¿cree usted que se va a sentir bien? Se va, hermano. Dice alguien que cuenta de la experiencia, y por supuesto todo esto que voy a mencionar son experiencias falsas. Dice, le pedimos al Espíritu Santo que viniera y lo llenara de nuevo. De repente sucedió que James volvió a caer al suelo, rodando y llorando, agarrándose su cara en las manos. El Espíritu había venido en poderoso torrente, en energía, corriendo hacia los lugares heridos y llenándolos de su gloria. James se echó a reír, lloró, su rostro se llenó de gloria y su cuerpo se estremecía bajo el poder de Dios. Y cuando por fin se levantó del suelo, como en el día de Pentecostés, estaba borracho en el Espíritu. Falsas manifestaciones. Otra historia. Otras historias son igualmente coloridas. Un laico pentecostal informa que con entusiasmo, bajo la supuesta influencia del Espíritu, terminó de espaldas en el suelo, pronunciando un discurso extático y deslizándose a sí mismo bajo las bancas de la iglesia hasta que al fin llegó al vestíbulo. ¿Será esto la manifestación del Espíritu Santo, hermano? Rotundamente no. Un sanador carismático católico afirma que en una de sus reuniones una ciega fue derribada en el espíritu junto con un perro lazarillo, un pastor alemán. Una profetisa recuerda haber sido lanzada al suelo en una reunión de la iglesia, sintiéndose avergonzada por el hecho de que se reía sin control. Después ella fue golpeada por una ola del poder del Espíritu Santo.
Un pastor de la tercera ola relata un culto de adoración donde más de un centenar de personas fueron inesperadamente derribadas. Él escribió: cuando la gente llegó para el segundo culto, no podían creer lo que veía. Cuerpos vencidos por Dios estaban esparcidos por el suelo. Algunas personas se reían, algunos temblaban. Benny Hinn relata. Benny Hinn, quien incorpora esta práctica en sus reuniones de sanidad, narra historias similares. Reflexionando sobre una cruzada de 3 días, en una cruzada en América del Sur, Hinn escribió: en medio de mi mensaje percibí el poder del Espíritu Santo que se movía atrás del servicio. Sentí su presencia. Dejé de predicar y le dije a la gente: está aquí. Los ministros de la plataforma y la gente sintieron lo mismo. Era como una ráfaga de viento que entró y se arremolinaba en ese lugar. La gente se levantó de sus asientos en una explosión espontánea de alabanza. Sin embargo, no estuvieron de pie por mucho tiempo. Por todos lados la gente comenzó a derrumbarse y caer al suelo bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Sobre otra reunión, Hinn dijo: cientos de personas estaban en el centro esa noche. Después de un breve mensaje, el Espíritu me llevó a llamar a la gente a pasar al frente. Los primeros en responder fueron 6 grandes y delgados holandeses que se elevaban por encima de mí. Oré y ¡pum!, todos ellos cayeron al piso. Caer de espaldas al suelo, reír sin control, balbucear frases sin sentido y actuar como un borracho es lo que parece ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué tal los informes de las personas que se han quedado congelados como estatuas durante días, a los que han leviatado en las iglesias bajo supuesto poder del Espíritu Santo? Aunque muchos pentecostales asocian este tipo de comportamiento hipnótico con el Espíritu Santo, la verdad es que no tienen nada que ver con él. Las Escrituras están llenas de advertencia acerca de las señales y prodigios falsos. ¿Qué dijo Jesús con respecto a las señales y a los prodigios falsos? Fíjese que Martín Lutero dijo, o Calvino me parece: si en una iglesia hay señales y milagros, portentos, pero no están conforme a la palabra, eso no es de Dios. O sea que el enemigo puede también hacer ¿qué? Milagros. Hermanos, la Biblia dice, y Jesús dijo, que vendrían falsos profetas y harían grandes señales, prodigios falsos, de tal manera que engañarían, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿A dónde dice eso? Mateo 24:24, también Mateo 7:22, Marcos 13:22, Segunda de Tesalonicenses 2:7, Apocalipsis 13, del 13 al 14. Ahora, si nosotros discutimos esto con una persona que está bien, pero profundamente metida en esto, creen en el derribamiento espiritual, en el descanso espiritual, en la muerte espiritual, en todo eso, él diría, fíjese lo que dicen ellos: algunas líneas pentecostales defienden estas prácticas señalando lugares en las Escrituras donde la gente se postró delante del Señor. Uno de ellos, dicen ellos, cuando Jesús en Juan 18:6 vino una turba a buscarlo,
y le dijeron, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? Y él les dijo, yo soy. Dice, cayeron a tierra. ¿A dónde cayeron, hermanos? A tierra. Otra es en el caso de Pablo, cuando iba él supuestamente en un caballo a Damasco, en Hechos 9:4, y dice que Pablo cayó a tierra. ¿A dónde cayó Pablo? En Hechos 9:4. También ellos dicen, Apocalipsis 1:7, dice, cayó como muerto. Ahora, ¿cómo contestamos a esto? Respuesta bíblica. Un examen a los supuestos textos que prueban la validez del fenómeno, pasajes en los que una persona o grupo cayeron ante la presencia de la gloria de Dios, muestra al menos 3 diferencias significativas entre los incidentes bíblicos y los fenómenos modernos. Mire esto. En primer lugar, cuando la gente en la Biblia se postraba ante la presencia de la gloria de Dios, no habían intermediarios involucrados como en los cultos contemporáneos. Fue directamente Dios quien los hizo caer. Cuando llegó la turba donde Jesús estaba haciendo un culto de milagros, hermano. No. Fue algo que se dio así. ¿Y quién los hizo caer, hermano? Jesús, sin usar a ningún intermediario o a un predicador como los que salen acá. ¿Queda claro eso, hermano? Por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando Abraham se postró, Génesis 17:3, mire lo que dice. Génesis 17:3. Entonces Abraham, ¿qué le pasó, hermano? Se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él. Había un predicador ahí intermediario, hermanos. Había alguien llamando a la gente para que cayera y siendo un espectáculo a los demás. No, hermano. Mire, en el caso de Jesús igual, pero veamos en el caso de Daniel. Daniel 10:8. Daniel quedó sin fuerzas y cayó, pero no fue en un culto de sanación. No fue en una campaña así, como las de los cultos modernos. Mire lo que dice Daniel 10:8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó, ¿qué dice, hermano? Fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. ¿Alguien le impuso las manos a Daniel, hermano? ¿Alguien lo lanzó? No. Entonces, podemos concluir en esta primera objeción, usando la Biblia, que cuando la gente en la Biblia se postraba ante la presencia de la gloria de Dios, no habían intermediarios involucrados. En segundo lugar, estos encuentros ocurrieron muy pocas veces. ¿Cómo ocurrieron esto, hermano? Muy esporádicamente se daba. Estos encuentros ocurrieron muy pocas veces, además de los apóstoles, quienes caen al suelo en adoración. Solo los incrédulos fueron derribados cuando la turba ante Jesús. Tales caídas nunca se presentan en la Escritura como la experiencia normal de los creyentes o de los cultos en aquellos días. Si ustedes revisan el Nuevo Testamento, las únicas caídas que se dieron fue cuando Saulo de Tarso, cuando la turba llegó donde Jesús. ¿Y cuál otra, hermano?
y cuando los discípulos se postraron ante Jesús. A más de eso, no hay más. En los cultos de Pedro, en los cultos, no se daban tales cosas. El centro era el Señor y la palabra de Dios. En tercer lugar, las experiencias que se dieron en el Nuevo Testamento se caracterizan por el dominio propio. Hermano, cuando el Espíritu Santo lo llena a uno, no lo posee. ¿Se entiende, hermano? Que alguien dice que estaba lleno del Espíritu y por eso yo hice. No, hermano. El Espíritu, cuando llena a una persona, le da a uno dominio propio. Si alguien dice que quebró sillas o golpeó a otro y que estaba por el Espíritu, no es el Espíritu. Porque si el Espíritu me llena a mí de amor y yo no paraba y estaba. No, hermano. Si el Espíritu me llena de amor, yo estoy controlando ese amor. Hay dominio propio. Entonces, esas son las cosas, hermanos, que estamos aclarando este día. Este fenómeno moderno es aceptado por muchos que defienden la espiritualidad o la llenura del Espíritu Santo con sensaciones que trascienden la racionalidad, de tal manera que las convulsiones, las sinopsis y las histerias son todas promovidas como obra verdadera del Espíritu Santo. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, esto no es la llenura del Espíritu Santo. No existen precedentes bíblicos. El movimiento moderno de hoy en día refleja prácticas paganas y ocultistas. Fíjese bien. ¿Usted cree que Satanás no está interesado, hermanos, en meterse en las iglesias, en confundir a las iglesias? Sí está interesado. Claro, a las sextas él ya las tiene. Al vudú, o sea, ¿para qué Satanás va a ir ahí si ya sabe? Pero Satanás mete prácticas de ellos en la iglesia hoy en día. El fenómeno de ser muerto en el espíritu tiene más en común con el ocultismo que con la cosmovisión bíblica. Paralelo a esta práctica se pueden encontrar fácilmente en las falsas religiones y los grupos sectarios. Este fenómeno, vencido por el espíritu, es extremadamente similar a las manifestaciones del vudú y otros ritos mágicos, y se encuentran hoy entre diferentes sectas en el oriente, así como entre las tribus primitivas de África y América Latina. También hay un paralelo con grupos sectarios como el mormonismo. Nada menos que el fundador mormón Joseph Smith experimentó personalmente el fenómeno. Como los autores de Rob y Cathy Dasco lo explican, ser muerto en el espíritu es la experiencia que José Smith tuvo y que se describe en J.S.H. José Smith History 1:20. Cuando volví en sí, dice él, me encontré acostado sobre la espalda mirando al cielo. Al retirarse la luz me quedé sin fuerzas, pero pronto me recuperé en cierta medida y me fui a casa. La experiencia de ser muerto en el espíritu no es exclusiva del movimiento pentecostés moderno. También se ha dado en sectas falsas como el mormonismo. Ahora, si el Espíritu Santo no es la fuerza detrás de todo esto que vimos, de ese mover, fíjese bien la pregunta. Si el Espíritu Santo no, estamos de acuerdo, si el Espíritu Santo no es la fuerza detrás de ese mover que vimos, entonces ¿quién es?
Número 1, en muchos casos es probable que el fenómeno sea resultado de la manipulación. ¿Resultado de qué, hermano? A mí me han impuesto manos así y no he caído. Pero otro sí, cae a la par mía. Una hermana que le imponían manos para que cayera, él se agarró de la corbata del predicador. Porque ella ya iba programada de que no creía en eso. Pero el que no sabe y ve a otro, o sea, es manipulado. Más un espíritu malo que ayude, ¿verdad? No, pero es que es una sensación que y no es el espíritu malo que puede ayudar en eso, pues. Que se sentía el poder. Si el enemigo tiene poder. En muchos casos es probable que el fenómeno sea el resultado de la manipulación psicológica producidas por las expectativas emocionales. Ya van con esa expectativa. La presión social, todos lo hacen. La dinámica del grupo y las técnicas de manipulación que usan los falsos líderes. Si no es el Espíritu Santo el que está trabajando detrás de eso, si no es el Espíritu Santo, entonces ¿quién es, hermanos? En primer lugar puede ser la manipulación. En segundo lugar, no dudamos de los poderes de las tinieblas. Amén, hermanos. Segunda Tesalonicenses 2:9. Mire cómo el enemigo trabaja. 2:9. Mire lo que dice. Inicuo. Hablando de Satanás y de sus demonios, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién, hermanos? Con gran poder, fíjese bien, con gran poder y señales y prodigios. Se dan señales y prodigios, pero todo eso es para mantener a las personas en la mentira, fuera de la verdad. Es preocupante, la mayoría de la gente está enferma cuando se cae y enferma cuando se levanta. Aunque las personas sufren colapsos y se agiten, no parecen que reciban la vida de Dios. La unción, o al menos lo que nosotros llamamos la unción, fue lo bastante fuerte para golpearlos o derribarlos, pero no lo bastante fuerte para recuperarlos. Ellos tuvieron su emoción, pero no les hizo bien. Se ha comprobado que en todos aquellos que caen y se acostumbran a caer, viven una vida de ahí para allá, distinta. Estos falsos, nunca debemos usar la unción para manipular a una multitud. Hermanos, la unción no se usa para hacer un espectáculo. Desde el momento en que ese hombre toma ese saco y comienza, desde ese momento ese hombre es un Dios, hermano. Desde ese momento ese hombre es el centro de la atracción. Y usted va a salir diciendo: wow, qué poderoso ese hombre. Mire, solo le hizo el sopló, todos caímos, qué poderoso. Pero Dios, la santificación, la Biblia, el amor a Cristo, no hay nada de eso. Nunca debemos de usar la unción para manipular una multitud. Nunca debemos fingir el poder de Dios con el fin de hacer que los demás sientan que estamos ungidos. Si lo hacemos, tomamos algo sagrado y lo hacemos común y trivial. Y como resultado, el fuego santo se convierte en algo distinto. Un fuego extraño
que no tiene el poder para santificar. Generalmente estas iglesias, estos movimientos que realizan eso, no son humildes. Generalmente eso lo publican, generalmente eso es el atractivo para atraer más y más y más. Un joven predicador, mire esto que voy a hablar, hermano. Esto es terrible, una blasfemia terrible. Un joven predicador itinerante anima a la gente a inyectarse con agujas imaginarias cuando llegan al altar para que puedan llegar alto en Jesús. En realidad compara el ser lleno del Espíritu Santo como el consumo de cocaína. También se pone en la boca una figurita de plástico de un pesebre y alienta a las personas a que fumen al niño Jesús, para que puedan experimentar Jehová guana, una referencia a la marihuana. Esto es más grave que trivializar las cosas de Dios. Es tomar el nombre de Dios, como hermanos, en vano. He estado en otras reuniones en donde las mujeres yacían en el suelo con las piernas separadas. Hacían ruidos fuertes y gemidos mientras afirmaban que estaban orando y dando a luz en el Espíritu, como si Dios fuera que las estuviera guiando a hacer algo tan obsceno en lugar público. Que Dios nos ayude. Hemos convertido el fuego santo de Dios en un circo. Los cristianos ingenuos están aprobando esto sin darse cuenta que este tipo de engaño en realidad es blasfemia. Amén, hermanos. Volvamos a nuestro texto, Levítico 10. Levítico 10, versículo 1. Nadab y Abiú eran sacerdotes. ¿Qué eran ellos, hermanos? Sacerdotes. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos, ¿qué pusieron, hermano? Fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová. ¿Qué ofrecieron, hermanos? Que Él nunca les mandó. Cuando usted vea que el pueblo de Dios o usted mismo por mucho tiempo ha estado haciendo cosas que Dios no mandó, aflijámonos. Aflijámonos. Hermanos, oremos y lloremos para que el Señor, como iglesia, podamos guardar sus mandamientos y no apartarnos de este libro precioso que Dios nos ha dejado. Amén, hermanos. No tenga miedo. Si a mí me preguntan, ¿usted ha hablado en lenguas alguna vez? Yo le diría, no. Ah, pues usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pues sí, pero no ha hablado lengua. Es que vamos a Hechos capítulo 2. ¿Qué dice Dios con respecto a las lenguas? Lengua.
En el original es idioma o dialecto con un significado sujeto a interpretación. Y se da cuando en una congregación hay extranjeros, inconversos, o cuando vamos al campo misionero y Dios esporádicamente, si a Él le place, usarlo para hablar, pero lenguas. ¿Se entiende, hermano? Y usted nunca ha hablado lenguas. Si he hablado por influencia de otro, glosolalias, galimatías y jerigonzas, si somos honestos. Pero esas prácticas como iglesia quedan afuera porque no queremos. Acá no vamos a hacer llamados para que reciban el don de lenguas, no, hermanos. Vamos a hacer llamados para el nuevo nacimiento, vamos a hacer llamados, si es posible, para sanidad. Pero las lenguas, si son genuinas, Dios las va a dar esporádicamente. Y no vamos a andar buscando eso. Vamos a buscar a Jesús, su santidad. Vamos a buscar su poder para que obre en nuestro egoísmo. Y así vamos a caminar como iglesia. Oremos. Grande eres, Señor. Grande eres. Queremos respetar las Sagradas Escrituras y a ningún hombre. Queremos respetar lo que tú nos has enseñado. Queremos humillarnos delante de ti. Queremos ser humildes como miembros y como iglesia en esta ciudad. Ayúdanos. Que seamos advertidos como estos sacerdotes ofrecieron fuego extraño en tu altar. Un fuego extraño que conduce a la muerte, a la confusión y no a la santificación, no a parecernos al dulce Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, que la enseñanza pueda ser dada en base a la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.